imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos ahora en el tercer módulo de este su programa Gestión Social, hoy martes 11 de noviembre de 2014. Quiero agradecerle a William Meneses Chaverri, que nos ha escrito desde Costa Rica, país hermano en América Latina. Y le aprecio mucho a William porque él también se ha dado tiempo para poder escribir algo que nos parece muy interesante, porque habla de la historia en México y de su abuelo, que siendo costarricense vino a México. Quiero leer lo que William Meneses Chaverri nos ha escrito. Dice: gracias, Jesús, por tu deferencia de escribirme. Soy embajador de paz de la UPF, con sede en 190 países y oficinas consultativas en la ONU. Costa Rica es la sede para Centroamérica y el Caribe. Yo soy el fiscal general de la asociación aquí en Costa Rica y el productor del programa Senderos de Paz. Un saludo cordial para usted. Luego, antier, el día 9 de noviembre, William Meneses Chaverri escribió lo siguiente: buenas noches, Jesús. Después de nuestra conversación telefónica que tuvimos hace algunos momentos, adjunto te envío información póstuma de mi abuelo, quien fue periodista y además el encargado de prensa del Ministerio de Gobernación del gobierno mexicano, regido en ese momento por el presidente Plutarco Elías Calles. Mi amigo fue amigo personal de este presidente. Saludos, gracias. Luego el título del escrito del día de hoy: un costarricense en la Revolución Mexicana, por William Meneses Chaverri. Y dice así: a partir del 17 de octubre de 1909, la Sociedad de Trabajadores editó un periódico llamado La Hoja Obrera, cuyos colaboradores, entre otros, fueron José María Celedón Brenes, Carmen Lira, Omar Dengo y el periodista Amado Chaverri Matamoros, su abuelo. La supracitada mención la hace el historiador Vladimir de la Cruz en su libro Luchas Sociales de Costa Rica. Sobre este último personaje, el abuelo de William, don Amado Chaverri Matamoros, quiero hacer algunas referencias, para lo que me baso en algunas citas tomadas de unos párrafos descritos de historiadores y periodistas mexicanos que le describen en sus actividades en la Revolución Mexicana. En realidad, mi intención es rescatar lo encomiable de la parte histórica de este hombre ignorado en Costa Rica, pues aquí de él nada se conoce. Solamente la mención del historiador nuestro, Vladimir de la Cruz, donde coloca el nombre de Amado Chaverri Matamoros entre las personas ilustres que señaló. Amado Chaverri tuvo una hermana que se llamó Lita Chaverri Matamoros, y ella fue la primera mujer en Costa Rica que emancipó los derechos de la mujer, siendo ella la primera mujer que se graduó en la Facultad de Farmacia por los años 20, pues por nuestro sistema patriarcal de aquel entonces esto era inaudito. Mas ella, con gran temple y determinación, logró, después de un arduo debate nacional que duró 8 días, que se la recibiera en esta facultad, siendo la graduada más brillante entre todos los hombres. De allí que me parece ingrato que haya quedado en el olvido el logro de don Amado Chaverri, pues me parece de gran brillo que un costarricense se haya distinguido como director de prensa en el gobierno mexicano de los años 20, regido en aquel entonces por el presidente Plutarco Elías Calles,
siendo el periodista Amado Chaverri algo así como la voz del presidente a nivel internacional, pues tuvo gran influencia y acción en la propaganda mexicana para la exportación de su revolución a algunos países de Latinoamérica, según relato del historiador mexicano Pablo Yankelevich, que a continuación transcribo. Durante el cuatrienio callista, el ascendente conflicto con los Estados Unidos se incrementó el esfuerzo mexicano por fortalecer la presencia de México en América Latina. Para ello, y particularmente en un intento por ganar espacios en la prensa latinoamericana, se acrecentó el envío de libros, boletines y folletos. Tan solo en el primer año de gobierno de Plutarco Elías Calles fueron remitidos al exterior 230,000 paquetes de libros y publicaciones periódicas. Entre el conjunto de estos impresos estuvieron los primeros ejemplares de la colección Monografías Bibliográficas Mexicanas. Monografías Bibliográficas Mexicanas, colección creada por la propia Cancillería mexicana para divulgar las novedades editoriales. Es de observar que no pocas bibliotecas latinoamericanas y particularmente las de América Central vieron engrosar sus acervos con estas donaciones. A este aluvión de impresos se sumaron los boletines de prensa que elaboró la Agencia Mexicana de Noticias, quizás el antecedente más remoto de la oficialista Notimex. En 1927, de este boletín se distribuyeron cerca de 1,5 millones de ejemplares. Este esfuerzo incrementó el flujo de noticias y aportó nuevas fuentes informativas a periodistas, escritores e intelectuales de América Latina. Labor que muchas veces estuvo acompañada de un generoso mecenazgo que garantizó la publicación no solo de notas de prensa, sino de obras mayores de carácter apologético. Entre otros casos, destaca el apoyo que recibió el costarricense Amado Chaverri Matamoros, director del Departamento de Prensa de la Secretaría de Gobernación entre 1925 y 1927. En esos años, con financiamiento de esa secretaría, este funcionario editó la revista México y Centroamérica, dedicada a la condena de la política estadounidense en la región y a la promoción de la Unión Centroamericana. Chaverri Matamoros escribió, pero además recibiendo ayuda de Plutarco Elías Calles para este proyecto, así como para la publicación de El verdadero Calles, México 1933, un libro que habla precisamente de este gran personaje en México, Plutarco Elías Calles, controvertido. Hay que estudiar y conocer mucho de este personaje en México, cuyo subtítulo, a propósito de este libro, en nada disimula la intención de la obra. Materiales para el futuro historiador sobre la personalidad y la actuación del señor general Plutarco Elías Calles, jefe de la Revolución Mexicana y hoy por hoy el hombre fuerte del continente por antonomasia. Esto lo decía Amado Chaverri Matamoros. Algo más de un centenar de respuestas, opiniones y comentarios dan cuerpo a un libro de casi 500,000 de páginas. Sucede que Chaverri Matamoros, periodista al fin, distribuyó una encuesta dedicada a la vida y obra de Plutarco Elías Calles con la evidente intención de construir un héroe a la medida de los dictados de Thomas Carlyle. Es por ello que las páginas de aquel libro desfilan juicios emitidos por militares, embajadores, secretarios de Estado, jueces, escritores, líderes obreros, periodistas mexicanos y extranjeros, en un mosaico que a todos incluye, desde el testimonio de su secretaria Soledad González de Ayala, Cholita, hasta las opiniones del presidente alemán Friedrich Ebert. Todo ello junto a una frondosa iconografía, discursos, entrevistas, notas y glosas diversas.
y cierra las comillas, porque es un texto que él extrajo para poderlo publicar. Analicemos entonces, después de lo transcrito, que en estos momentos México era la meca de los intelectuales antiimperialistas de la América Latina, y que el gobierno norteamericano de John Calvin Coolidge miraba con recelo estos movimientos, pues consideraban que México podría terminar como una pequeña Rusia. Aquí es donde Amado Echeverry incursiona en la élite intelectual en lo mejor de Latinoamérica, posiblemente como miembro de la Liga Antiimperialista de las Américas. En los encuentros con los intelectuales latinoamericanos es donde se alía con Calles, que también es periodista, y con este desarrolla una sólida amistad por coincidencia de ideales. Cuando Plutarco Elías Calles se convierte en el presidente de México y en el máximo jefe de la Revolución Mexicana, lo nombra su secretario de prensa, dada sus cualidades. No olvidemos que toda la crema innata de la intelectualidad latinoamericana estaba allí, pues México era la meca de los antiimperialistas, por lo que el presidente Calles pudo haber elegido cualquier otro dentro de la gran gama de intelectuales que interactuaban con su gobierno, pero eligió al costarricense Amado Echeverry Matamoros. De allí lo meritorio del nombramiento. Adjunto un extracto de uno de los periódicos mexicanos que versa sobre sus actividades en México y que fue publicado en los días posteriores a su muerte como homenaje póstumo de parte de los mexicanos hacia este costarricense. Y dice así: Amado Echeverry Matamoros, brillante periodista y distinguido escritor, de extracción netamente revolucionaria, que un día emigrara de su tropical y próspero país, Costa Rica, en busca de horizontes amplísimos que poder abarcar con la mirada escrutadora de su pensamiento fecundo y de su alma incansablemente de las grandes y justas causas por las que ha venido luchando la humanidad. Ha rendido su máximo tributo a la madre naturaleza y hoy goza ya de la paz y tranquilidad que en la vida jamás encontrará su alma, noble, turbulenta y bohemia. Qué palabras tan extraordinarias, hablando de Amado Echeverry Matamoros. Las vuelvo a leer. Dice que, habiendo fallecido, de él se expresan en aquel entonces como un brillante periodista y distinguido escritor de extracción netamente revolucionaria. Y aquí vienen unas palabras que me emocionan mucho: que un día emigrara de su tropical y próspero país, Costa Rica, en busca de horizontes amplísimos que poder abarcar con la mirada escrutadora de su pensamiento fecundo y de su alma incansablemente de las grandes y justas causas por las que ha venido luchando la humanidad. Ha rendido su máximo tributo a la madre naturaleza y hoy goza ya de la paz y tranquilidad que en la vida jamás encontrará su alma noble, turbulenta y bohemia. Así era Amado Echeverry. Este hombre costarricense, Amado Echeverry Matamoros, fue digno director de este periódico. Nació en Atenas, risueña población rural perteneciente a la provincia de Alajuela, República de Costa Rica. Habiendo llegado a nuestra patria, a la que siempre amó y consideró suya, cuando ésta se encontraba en plena lucha reivindicatoria de ideales y conquistas sociales tendientes a mejorar la situación de nuestro pueblo, oprimido por la férrea dictadura gubernamental. El destino le puso inmediatamente en el campo propicio a sus aspiraciones y actividades, ya que al desembarcar en tierras mexicanas en Sonora, siguió los senderos de la revolución iniciada por Francisco I. Madero, los cuales lo condujeron hasta los caudillos Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, al lado de los cuales luchó por los ideales que enarbolara aquel. Bajo su amplia frente, como hecha para concebir grandes pensamientos, él sabe que los sueños de hoy serán las realidades de mañana, y que los grandes ideales jamás descansan, jamás se paralizan, pasan de unos espíritus a otros, reposando un momento en cada uno de ellos para
para restaurarse, cobrar mayor fuerza y así hacer más fácil la realización de sus fines. Batallador infatigable en el campo de la cultura y las letras, contribuyó al aumento de la bibliografía nacional, editando varias obras de vital interés y ampliamente relacionadas con grandes acontecimientos revolucionarios. Igualmente, dio a luz varios periódicos y revistas a los que siempre supo imprimir su peculiarismo e inconfundible carácter de hombre de libertad y justicia, del campo y de la agricultura. Cierra comillas nuevamente. En la prensa mexicana de aquel entonces también se resaltan varios de sus libros reconocidos como de vital importancia en la narración de la historia de la Revolución Mexicana. Dejo en manos de nuestros historiadores lo que puedan hacer al respecto con las investigaciones que deberían efectuarse sobre la vida de este exceso costarricense en tierras mexicanas. Y luego hay un postdata. Jesús. Me parece interesante que observe los ideales políticos del pueblo mexicano en ese entonces, sus luchas y su valor de buscar protagonismo en toda Latinoamérica para la búsqueda de alternativas de justicia, equidad y desarrollo, enfrentando de esta forma el expansionismo norteamericano. Su pueblo buscó en ese momento transmitir sus enunciados porque le pertenecían. No se puede dar lo que no se tiene. Empero, en esta actualidad México atraviesa una encrucijada donde todos estos derechos empiezan a desvanecerse. Los antiguos recurrían al oráculo para que las pitonisas les predijeran el futuro, y nosotros no tenemos pitonisas, tan solo la historia, que en la realidad es el eco del futuro. La historia es el eco del futuro. Te agradezco muchísimo, William Meneses Chaverri, que desde allá, desde Costa Rica, nos hayas enviado este importante documento histórico y de conocer aspectos que no conocemos. Es esa historia que tenemos que revivir, sobre todo tratándose de un costarricense que vino desde allá, desde esas hermosas tierras tropicales, para poder participar en un proceso importantísimo de la historia de México, la revolución y lo que vino después. Una revolución que significó la muerte de 1,000 personas, no, de 1,000,000 de personas, casi todos ellos campesinos. Fue una revolución de campesinos. Y pensar que idealistas como Amado Echeverri Matamoros haya venido a México y además en su papel de escritor, de periodista y escritor, haya dado a México un espacio para poder difundir las ideas de México en Latinoamérica. Y en América Latina se sabe que México ocupó un lugar que lamentablemente en ese momento no lo tiene, como el hermano mayor de América Latina. Así se veía México. Tristemente, ahora con todo lo que estamos viviendo en nuestro país, algo se ha perdido de eso. Nos siguen queriendo en América Latina. Sin embargo, la visión de cómo es México ahora es muy diferente. Todo esto que nos ha pasado en México, la guerra contra el narcotráfico, luego temas tan fuertes como el Politécnico Nacional y la manifestación de sus estudiantes, y más allá, todo lo que ha pasado en Guerrero con la desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, un tema que se ha vuelto un tema universal. El mismo Papa Francisco ha mencionado el caso de Ayotzinapa. Amado Echeverri Matamoros, un hombre ilustre, hizo por México todo lo que le tocaba
hacer a él como director de prensa en la Secretaría de Gobernación en la época del presidente Plutarco Elías Calles. Hoy le rendimos un homenaje a Amado Echaverri Matamoros aquí desde su programa Gestión Social. Y yo espero, William Meneses Echaverri, que allá en Costa Rica los estudiosos de la historia hagan un esfuerzo de compilación de la obra de tu abuelo, Amado Echaverri Matamoros, William, y que con justicia se le dé el lugar que a él le corresponde en la historia. Creo que necesitamos leer y estudiar y aprender mucho de temas como este. Si alguien más, porque estoy seguro que voy a tener otros escritos, no únicamente de William, sino de otros allá, desde Alajuela, Costa Rica. Y por fortuna, en esta sección, que es nuestro taller de lectura, estamos compartiendo con ustedes temas que quienes los hayan escrito es porque son lectores y tienen el lenguaje para poder escribir todo esto. Imagínense el tiempo que se lleva cada uno de estos escritos. Ustedes tienen la actitud positiva para poder sentar ahí en la computadora y escribir todo esto. Y luego darse el tiempo de enviarlo a nuestro correo. Y luego nosotros damos un espacio para poder tener estos escritos y luego leerlos aquí en el programa. Es una característica que se está fortaleciendo aquí, la participación de ustedes, tanto dentro del país como en el extranjero. Yo aprecio muchísimo a todos ustedes que desde el punto donde están tengan este interés de ver nuestros videos, de darnos sus comentarios, de escribirnos, y ojalá muchos de ustedes se decidan a compartir sus historias. Estoy seguro que todos y cada uno tienen algo que decir. Bueno, aquí está el programa Gestión Social, para que quienes deseen hacerlo envíen sus escritos y nosotros los leeremos con todo gusto a nuestro auditorio. Es una experiencia extraordinaria la que estamos viviendo con ustedes, los que están participando y los que van a estar participando. Yo espero, estoy muy atento de que me lleguen escritos de alumnos de la UPAEP ahí en Puebla, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ellos son chavos de preparatoria y nos dará mucho gusto que nos envíen sus escritos y poderlos compartir aquí. Pero yo también espero que de muchos lugares de México, desde Morelos, desde San Luis Potosí, mi tierra, desde todos lados, recibamos escritos de ustedes para compartirlos. Hoy hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros. Aquí están nuevamente con ustedes. Gracias, Abel. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.